Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala dentro de su programa cívico en esta intención, en este sano ejercicio democrático, 1 hora 30 minutos para escuchar las propuestas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país por las distintas organizaciones políticas guatemaltecas. Y es bueno escuchar justamente sobre temas fundamentales sobre los que hablaremos a lo largo de esta hora 30 minutos. Quiero presentar a continuación a quien es el binomio que nos acompaña esta noche del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Presento a la candidata a la presidencia, Sandra Torres. Muy buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenida. También se encuentra con nosotros el candidato a la vicepresidencia de la UNE, Mario Leal. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar presente. El ejercicio, como decíamos, es hablar de 4 temas fundamentales: programas sociales, economía, lucha contra la corrupción y también un tema fundamental que es seguridad. Quiero presentar a los panelistas que tendrán la responsabilidad esta noche de formular las preguntas a los candidatos que nos acompañan. Está con nosotros Ingrid Godínez, analista política. Ingrid, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nicolás Birsi, analista político. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Philip Chicola, también analista político. Philip. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Daniel Herring, profesor universitario y también analista político. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Antes de empezar con este ejercicio y explicarle a nuestros candidatos cuál será justamente la mecánica esta noche, le damos la palabra a Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, audiencia, panelistas y candidatos a la presidencia y vicepresidencia del partido UNE. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, agradecemos que nos acompañen nuevamente en el programa cívico 2015. Elecciones 2015, por el futuro de mi país, participo, voto y exijo. En esta oportunidad les presentamos el foro individual, en el que se analizará la propuesta de Sandra Torres y Mario Leal, candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. En AGG estamos conscientes y resguardamos el derecho que tenemos los guatemaltecos de conocer, informarnos y cuestionar sobre los planes de gobierno de las distintas agrupaciones políticas que se presenten en las elecciones generales y pretenden dirigir el país. Por ello, hemos convocado a todos los candidatos a esta plataforma neutra e imparcial para discutir los planes que proponen, por lo que agradecemos a la mayoría de las agrupaciones políticas que han ya aceptado nuestra invitación, y a aquellos que no lo han hecho, les recordamos la importancia de hacerlo en beneficio de los guatemaltecos. A diferencia de los procesos electorales anteriores, en el actual el guatemalteco está más involucrado y pendiente de este tipo de espacios. Es por esto que contamos con panelistas de mucho prestigio, experiencia y conocimiento. Sin embargo, es deber de la audiencia criticar también cada propuesta. Para continuar informándose, deseamos invitarlos a sintonizar el martes 18 de agosto el debate vicepresidencial y el martes 25 de agosto la Gran Noche Cívica, debate presidencial, que estamos organizando para que conozca a los candidatos a la vicepresidencia y presidencia de la República, que encabezan las encuestas de los principales medios del país. Antes de conocer el plan de gobierno del partido UNE, deseamos agradecer el apoyo de Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Ricardo García Santander, nuestros panelistas, Mr. Music y Mr. Films, y muy importante, el de la audiencia que nos sintoniza constantemente a través de esta señal y a su comunicación a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Vamos a comenzar entonces con este ejercicio de preguntas y respuestas, recordándole a los candidatos que las preguntas serán dirigidas y tienen 2 minutos para poder responder. Enfrente tenemos un semáforo que cuando está en luz verde indica que tienen 2 minutos por delante. Podemos colocar la luz verde, por favor. Cuando está en color amarillo es que les queda 1 minuto por delante, y cuando les queda el color rojo es que ya tenemos que ir concluyendo con la respuesta. Vamos entonces a comenzar con las preguntas vinculadas a programas sociales. Ingrid Godínez será la responsable de formularlas. Adelante. Para Sandra Torres, en el plan de gobierno proponen el modelo de coordinación institucional y la creación de la red de coordinación interinstitucional de protección e inclusión social.
la cual, según indican en el plan, dependería directamente de la Presidencia de la República. Ahora bien, ¿en qué consiste este modelo? Bueno, nosotros estamos planteando una red de protección social, también una política social, que incluye no solo los programas sociales, porque no es solo los programas sociales, es también el derecho a la educación y a la salud, incluyendo un programa social. Pero es importante que se logre esa coordinación interinstitucional para generar eficiencia, eficacia y resultados a corto, mediano y largo plazo. El modelo de gestión que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de rescate nacional, en la Unidad Nacional de la Esperanza, es precisamente basado en una experiencia que yo tuve cuando pude apoyar los programas sociales. Lo otro es que también queremos hacer accesible al ICS a más personas. Ustedes saben que 77% de la población no está en la economía formal, viven en la informalidad, y que podemos, a través de una especie de seguro, darles ese tipo de cobertura para que puedan ellos llegar al ICS y no solo a los hospitales del Ministerio de Salud. Con esto podemos dar muchísimo más atención y poder también reforzar la atención en la ruralidad. Muchas gracias. ¿Puede completar? Todavía queda tiempo. Yo quisiera completar con la propuesta que hacía Mario, de que el sistema de salud está totalmente colapsado. Hay que realmente buscar una forma de poder regresar y recuperar las prestadoras de servicio que hoy fueron anuladas y canceladas. Las prestadoras de servicio, le estoy hablando específicamente para llevar el servicio de salud a la aldea más lejana, a la comunidad más lejana, y esa parte hay que recuperarla, licenciada. Obviamente se quedaron 2 hospitales sin construir, a pesar de que los préstamos fueron aprobados, llámese el hospital de Villanueva, que no se ha terminado, y el hospital de Misco, que tampoco se fue ejecutado. Adelante, por favor. Cambiando al tema de educación, siempre para Mario Leal. En el plan de gobierno hace referencia a incrementar la cobertura en educación primaria, secundaria y diversificado. ¿Qué sucede con la calidad educativa? ¿Qué punto o qué prioridad le dan ustedes a este tema y en qué consiste su propuesta para mejorarla? Muchas gracias, Ingrid. Miren, en primer lugar, en el tema de la cobertura tenemos que ver a las estadísticas ya del pasado. En el año 2009, el gobierno de la UNE, gracias a la buena implementación de los programas sociales, la asistencia a nivel primario llegó a estar en 98.6, 98.7%. Ahora, por la falta de eficiencia en esos mismos programas sociales, ese porcentaje se ha reducido a niveles de los 80 medios, 80 altos. Y los programas sociales tienen un vínculo muy importante con la educación. Yo lo he dicho muchas veces, hay detractores de los programas sociales que dicen no es que debemos de dar el pescado, sino tenemos que enseñar a pescar. Pero el problema es que hay tal nivel de pobreza y pobreza extrema, especialmente en la ruralidad, que a las personas realmente se les dificulta que sus hijos vayan a la escuela. Entonces, los programas sociales al final vienen siendo como becas, que les estamos dando esa facilidad para que sus hijos puedan asistir. Como ya lo dijo Sandra, los programas sociales están condicionados a que los niños vayan a la escuela y tengan 80% de asistencia como mínimo, y además a los puestos de salud. En adición, hablando ya de la calidad educativa, pues tenemos que ver la carrera del magisterio, que ya lo hemos dicho, que se quiere reinstalar, pero manteniendo siempre también la carrera pues con la licenciatura, porque es un paso en la dirección correcta de tener profesores cada vez mejor y mejor formados. En adición, estamos planteando llevar la tecnología a las aulas y hacer el internet accesible a los profesores de muchísimas escuelas, no voy a decir a todas, pero a muchísimas escuelas a nivel nacional, y si se puede, pues también a los profesores y a los estudiantes, porque si hacemos accesible el internet a través de las bandas que utilizan, de las telefónicas y de toda la infraestructura que ya existe, podemos realmente pegar saltos cualitativos importantes, porque de repente de la noche a la mañana todos esos ciudadanos van a tener toda esa información a su disposición. Última pregunta de programas sociales, por favor. Para Sandra Torres. Dentro del programa de gobierno hay un programa muy interesante que han denominado Ciudad Mujer, pero no hace referencia a una población meta.
Y buscando información al respecto, me gustaría saber en qué difiere la propuesta que ustedes hacen del proyecto que ya está implementado en San Salvador. ¿Cómo evitaría generar estructuras paralelas, duplicar funciones o dispersión y duplicidad del gasto? Bueno, mire, al igual que los programas sociales, no estamos inventando el agua azucarada, porque los programas sociales, como las transferencias condicionadas, fueron programas que fueron adoptados de otros países, igual escuelas seguras, igual escuelas abiertas, igual la bolsa solidaria, comedores solidarios, fueron programas que se trajeron de Brasil, que están implementados incluso en el Perú, y en el caso de Ciudad Mujer, que ha sido un programa muy exitoso en El Salvador, que habla casualmente de lo que hablábamos hace un rato, la coordinación interinstitucional, el enfoque integral. De esa forma, lo que estamos planteando es que en un solo lugar, en un solo espacio, esté presente todas las instituciones de tipo legal, de tipo de salud, capacitación, el derecho al trabajo, el empleo, inclusive violencia intrafamiliar, inclusive la presencia del Ministerio Público, de los juzgados de familia, en beneficio de las mujeres. Eso no va a costar más allá de coordinar la presencia de estas instituciones. Espacio físico lo podemos encontrar, lo que queremos es que este programa funcione focalizado integralmente para que las mujeres tengan el derecho a ser atendidas y no tengan que ir paseando o visitando cada una de las instituciones para recibir un beneficio. Esto ha funcionado en El Salvador, básicamente somos un país vecino que tenemos los mismos problemas, no hay que inventar nada nuevo, simplemente ejecutar un programa que ha funcionado. Como yo le mencionaba, los programas sociales, estamos muy optimistas con este programa, sobre todo para combatir la violencia intrafamiliar. Es muy importante que las mujeres tengan oportunidades de capacitación, de trabajo, oportunidades de ser atendidas desde el punto de vista legal, ser atendidas en la violencia intrafamiliar, en el tema de salud. Muchas gracias a los candidatos. Vamos a pasar ahora al tema de preguntas sobre, el plan económico de este binomio. Nicolás Virsi, por favor. Sí, muchas gracias. La primera pregunta para la candidata Sandra Torres. ¿Habrá una reforma fiscal? Ya hubo una reforma fiscal en el 2012 y no funcionó. Realmente nosotros estamos planteando mejorar la recaudación. El país no está para reformas fiscales en este momento, porque las reformas fiscales van de la mano de la transparencia. Realmente apostarle a una reforma fiscal en estos momentos, cuando han habido altos niveles de corrupción, denuncias de falta de transparencia, no es conveniente ni es realmente recomendable, aconsejable para el país en estos momentos. No es justo que unos pocos paguen los impuestos, son los mismos los que pagan siempre. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es mejorar la recaudación, ampliar la base tributaria y obviamente lograr a corto plazo un combate frontal al contrabando, un combate frontal a la corrupción, y de esa forma mejorar la recaudación con una eficiencia y una eficacia de gestión de gobierno para lograr llegar a las metas también de recaudación que hoy se han caído. Hoy tenemos que hay una ineficiente, realmente hay un hoyo fiscal que se ha generado porque no se ha llegado a las metas de recaudación, pero también hay algo muy importante, licenciado, es la falta de voluntad política. Se requiere voluntad política para combatir la corrupción, pero también la corrupción y la transparencia empieza con el ejemplo. Y yo soy testiga, yo le puedo decir que con el ejemplo que yo di cuando trabajé y apoyé los programas sociales, funcionó la transparencia. O sea, tiene que haber testimonio de vida, tiene que haber ejemplo cuando estamos hablando de transparencia. Siguiente pregunta, por favor. Sí, para la candidata Sandra Torres, va ligada a la pregunta anterior. En Guatemala el déficit fiscal no se ha reducido a los niveles previos a la crisis de 2009, ya estamos a 6 años después de la crisis. Y en ese tiempo la deuda pública se ha incrementado de un 20% del Producto Interno Bruto a un 26% del Producto Interno Bruto. Dado que no hay recesión económica y no se prevé para los próximos años, ¿se compromete su gobierno a una política fiscal de cero déficit? Sí, realmente sería irresponsable decir que sí, porque el déficit difícilmente lo vamos a combatir en 4 años, lo vamos a reducir en 4 años, sí, es una de las metas lograrlo, ojalá lo logremos,
pero tenemos que primero convocar a un gran pacto nacional que es necesario, que todos los sectores nos pongamos de acuerdo qué país queremos y cuánto nos cuesta. Eso significa que nosotros estamos hablando de rescatar el país, rescatarlo a todo nivel, mejorar la recaudación, optimizar los recursos. Tenemos, licenciado, más de 12.000 millones de quetzales en préstamos que no se ejecutan, por la falta de ineficiencia, por la falta de competencia, por la falta de voluntad política, por la falta de planes, por la falta de estrategias. Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí es que realmente sea eficiente el gasto del gobierno, se haga una calidad de gasto que responda a las necesidades del país, a las necesidades de los guatemaltecos y guatemaltecas. Adelante, por favor. Sí, para el candidato Mario Leal, el componente de su plan de gobierno de desarrollo económico habla sobre la importancia de atraer la inversión, promover el desarrollo rural. Vi ahí, y me sorprendió mucho la contemplación de contrataciones de tiempo parcial. Y mi pregunta es si van a también promover alguna especie de ley de inversión en empleo. Sí, muchas gracias, Nicolás. En efecto, de hecho, se tiene que hacer y se tiene que hacer ya, porque por cuestiones de la Organización Mundial de Comercio, la ley 2989 tiene que ser modificada. Necesitamos de primas a primera preservar los 82 mil empleos que están en la industria vestuario y textil, y eso es sin ir a los que podríamos captar. Ustedes saben que en el pasado, de hecho, esa industria empleó a más de 200.000 guatemaltecos. Hemos perdido 120.000 empleos y ni siquiera a la China o a Vietnam. Los perdimos aquí a Nicaragua y a Honduras, que dieron ese tipo de facilidades para atraer inversión. Yo visualizo que dentro de las reformas de la 2989 podemos incorporar también facilidades para inversiones en industrias que son estratégicas y que generarían empleo y empleo de muy buena calidad, como por ejemplo micro y pequeñas empresas desarrolladoras de software, que es un tema que salió hace poco en el foro de tecnología de la Universidad de San Carlos, y también las facilidades o condiciones para inversiones de tipo fábricas de ensamblaje, llámese refrigeradoras, carros, computadoras, teléfonos. Hace poco supimos que la fábrica Kia quiso hacer una inversión en Guatemala, creo que del orden de $300 millones, y por la falta de facilidades y condiciones se fue, y no estoy seguro si se fue a México, se fue a El Salvador, pero lo cierto es que no se quedó en Guatemala. Y ese es el tipo de cosas que nosotros debemos de poder hacer. También podemos llevar a cabo inversiones o atraer más inversiones en la industria de call centers, que son, es una industria que también puede facilitar empleo, sobre todo para la juventud. Cuando me habla del tiempo parcial, sí, en efecto es una forma de que muchos jóvenes y madres solteras puedan conseguir un empleo bien remunerado y con la flexibilidad de las horas. La ley de tiempo parcial es una forma de generar empleo y generar condiciones de trabajo. De hecho, ya existe. Ya algunas empresas ya lo están haciendo, los bancos, por ejemplo. Y es una forma en que también podemos dar oportunidades de trabajo a los jóvenes, como decía Mario, a las mujeres, que muchas veces solo puede trabajar medio tiempo, pero hay que trabajar también, hay que hacer acuerdos con los sindicatos, hay que hacer acuerdos con los otros sectores para poder llegar realmente a buenos resultados. Adelante, por favor. Sí, para la candidata Sandra Torres, el salario mínimo no es un ingreso mínimo, solo lo es para quienes obtienen el trabajo que les paga el salario mínimo. Su plan de desarrollo también contemplaría salarios mínimos diferenciados. Bueno, es un tema que ha estado en la mesa y hay que discutir, hay que ponerlo para lograr acuerdos precisamente, porque también el salario diferenciado no llena las expectativas de la canasta básica. En los municipios donde se está proponiendo el salario diferenciado, hay también empresas que ya están funcionando con salarios mínimos. Entonces hay que buscar acuerdos para que primero haya presencia del Estado en el tema de salud, de educación, de infraestructura, para que las empresas realmente puedan ir a invertir, llegar a acuerdos con las mismas empresas y que el Estado también apoye a las empresas, sobre todo en la creación de zonas libres en el interior que pudieran ser polos de desarrollo para generar trabajo. Estamos conscientes que uno de los grandes problemas y de las peticiones que la gente hace, no solo a nivel de la capital, sino del interior de la República, es el derecho a un empleo, la oportunidad de un trabajo. Pero hay que
invertir también en el desarrollo del capital humano. Eso significa que mientras no haya educación, no hay trabajo. Mientras no haya capacitación, no se puede hablar de tener oportunidades de empleo. Porque cuando un joven va a buscar empleo, lo primero que le piden también es si tiene experiencia. Si no tiene experiencia, no se la dan. Lo mismo pasa con una persona que tiene más de 40 años. Tiene experiencia, pero ya está muy grande. Le dicen que ya está muy grande. Entonces, hay que buscar acuerdos con el sector empresarial, con el Estado, con los sectores, grupos sociales, con los sindicatos, para poder generar empleo y trabajo, sobre todo en el interior de la República, en la toma de decisiones, en el caso del salario diferenciado. ¿Puede completar? Sí, quedan 25 segundos. Gracias. Solo para complementar, cualquier planteamiento que se haga eso también tiene que ser con una base técnica sólida. Y mucho de las razones por las que fracasó la iniciativa anterior fue porque se planteó hacerlo en 4 municipios de 338 que son en el país. Se planteó hacerlo solo en Estanzuela, San Agustín Acazahuastlán, Mazahua y otro. Y entonces esa base realmente no daba que hablar. Vamos a las 2 últimas preguntas en el campo económico. Nicolás. Sí, para la candidata Sandra Torres, ¿apoyarían una reforma al servicio civil? Por supuesto, estamos de acuerdo. Lo que nuevamente planteo es lograr un pacto nacional con la representación de todos los grupos sociales, grupos económicos, partidos políticos, dejando a un lado nuestras ideologías y conflicto de intereses. Es necesario la reforma de servicio civil. Es una forma también de transparentar los recursos del Estado. Sabemos muy bien que en el Estado han habido siempre y van a haber, si no hacemos algo con la reforma de la ley de servicio civil, plazas fantasmas, y también generar estabilidad a los empleados públicos. Es necesario para que en el cambio de cada gobierno los empleados públicos también tengan el derecho de tener un trabajo estable, y sobre todo si pudiéramos eliminar los 029 y lograr que todas las plazas sean presupuestadas a través de una ley de servicio civil. Eso no solo le va a dar estabilidad al Estado, sino nos va a hacer más transparentes y más eficientes. Ahora sí, la última pregunta. Sí, para el candidato Leal, la pregunta está vinculada a la anterior. En su visión de reforma al servicio civil, ¿cómo ven los pactos colectivos? Porque si el Estado es clave para el desarrollo, ¿cómo se puede permitir que algunos sindicatos paralicen el funcionamiento del Estado? Sí, bueno, en primer lugar hay que reconocer el derecho de organización y el derecho pues del empleado, pero los derechos del empleado también salen por los derechos de la población. En efecto, en los años recientes se dieron algunos pactos colectivos que algunos pueden pues tildarlos de detrimentales para los intereses nacionales. Nosotros lo que planteamos es reconocer los derechos pues ya adquiridos a través de esos pactos, pero sí entrar a revisarlos, y de aquí para adelante en un gobierno de Sandra Torres y Mario Leal lo que planteamos es crear una comisión negociadora interinstitucional donde haya participación del Ministerio de Finanzas, porque también lo que ha sucedido es que el ministerio afectado corre y negocia cualquier cosa con tal de quitarse el problema de encima y después le deja un problema fiscal o financiero al gobierno. Nosotros necesitamos que el Ministerio de Finanzas esté ahí presente y avale cualquier negociación de cara a esos pactos colectivos. 30 segundos para completar. Mire, en el tema de pactos colectivos hay que revisarlo, licenciado. No es posible que hayan en el Ministerio de Salud 48 sindicatos. Eso le está haciendo daño al país. Si esos pactos colectivos fueron autorizados anteriormente, pues eran otros tiempos. Hoy tenemos un Estado desfinanciado y es necesario revisar esa parte. Reconocemos que los sindicatos tienen derechos adquiridos, pero hay que sentarse a platicar con ellos para lograr un acuerdo y que sean vialmente financiables, porque el problema es que como no están presupuestados, vienen luego las huelgas, vienen los problemas, porque no hay una viabilidad financiera para darle sostenimiento a estos pactos colectivos. Muchas gracias a los candidatos, gracias a los 2 primeros panelistas. Luego de la pausa hablamos de 2 temas también de vital importancia para la ciudadanía: lucha contra la corrupción y seguridad. Eso en un ratito nada más. No se vaya, volvemos con los foros de la AGG.
Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche. Segundo bloque de este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala por el futuro de mi país. Participo, voto y exijo, escuchando la propuesta, el plan del gobierno de los distintos binomios que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esta noche nos acompañan, de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, candidata a la presidencia por este partido político, y Mario Leal, candidato a la vicepresidencia. Hace instantes respondieron sobre dos temas importantes, programas sociales y también sobre economía. Vamos a hablar de dos grandes temas también, corrupción y seguridad. Comenzamos hablando de corrupción. Filip Chicola realizará las preguntas esta noche. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. La primera pregunta es para la candidata presidencial, licenciada Torres. El plan de gobierno del partido parte de una gran premisa, que es una reforma política, y específicamente hablan de una reforma constitucional para atender el sistema de seguridad y justicia. ¿Nos podría hablar un poco con más profundidad cuál es el modelo o cuál es la receta que estarían planteando de reformulación del sistema de justicia? ¿Cuál es realmente el objetivo que se busca detrás de esta propuesta? Muchas gracias. Mire, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y que hoy estamos viviendo por esta crisis que hemos visto en los últimos días es precisamente la corrupción. Tenemos que hablar, y nosotros lo planteamos en nuestro programa de gobierno, el tema de transparencia, pero uno de los grandes problemas a todo nivel es la impunidad. Y es la impunidad la que genera la corrupción. Y vemos la impunidad presente en casi todas las instituciones del Estado. Mayormente el sistema de justicia no se escapa de la impunidad. Nosotros lo que estamos planteando es una reforma constitucional, nuevamente, siempre y cuando logremos un acuerdo a través de nuestro pacto nacional que estamos planteando con todos los grupos sociales, porque una reforma constitucional no la podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo con todos los grupos sociales, grupos económicos, grupos políticos inclusive, porque eso pasa por una aprobación con 105 votos en el Congreso. Precisamente para que la elección de jueces y magistrados no llegue a manos del Congreso. Porque hemos visto en la última elección cómo se ha realmente politizado la justicia y judicializado la política. Queremos eliminar esa parte y sabemos que para lograr eso no es suficiente una reforma a la comisión de postulaciones. Hay que ir más allá, hay que ir desde la raíz. Ir de la raíz significa que debemos de plantear una reforma constitucional de cara a mejorar no solo la elección de magistrados y de jueces, institucionalizar y fortalecer la carrera de jueces. Ojalá lográramos también la carrera de fiscales, que es necesario, pero también dotar de más financiamiento al sistema de justicia. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es para el candidato vicepresidencial Mario Leal. Específicamente en el capítulo sobre un gobierno transparente. Una de las propuestas centrales es la creación de la Secretaría Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué diferencia tiene esta propuesta de secretaría de lo que hoy existe como Comisión Presidencial de Transparencia, la COPRET? ¿Qué funciones diferentes tendrá y dónde están las diferencias más marcadas respecto a una de las felices ocurrencias de este gobierno? Bueno, en primer lugar, vos ya lo mencionaste bien, fue una de las felices ocurrencias de este gobierno y principalmente o puntualmente Roxana Valdetti. Ella creó la COPRET y creó también otras comisiones que realmente no termino de entender para qué o con qué fines. La COPRET fue parte de la estructura que ella utilizó para hacer lo que todos nosotros ya sabemos que hizo, y por eso la queremos cancelar del todo. Es una comisión que está viciada desde su concepción y desde su nacimiento. Nosotros estamos planteando, como ya bien lo mencionaste, la Secretaría de la Presidencia contra la Corrupción, y pues ahí sí que de lo que consiste es en que desde arriba, como cabezas, nosotros establezcamos con la Presidente una política de cero tolerancia a la corrupción, que empecemos desde el ejemplo ahí y coordinando todos los esfuerzos para lograr un mayor nivel de transparencia y de apertura y acceso a información. Dentro de eso, también se está planteando la creación de una oficina de gobierno electrónico
porque a través de la digitalización de la información y de todos los procesos y de la automatización, creemos que podemos darle muchísimo más acceso a la información al ciudadano y poder hacer más eficaces y eficientes las gestiones dentro de las diferentes agencias gubernamentales y lograr con eso, pues nuevamente mayor eficiencia, pero mayor transparencia y ahorro en el costo. Todo va del lado de la corrupción. Hemos planteado también la subasta inversa, que es una forma en la que a través de un registro único de proveedores los ponemos a competir y a ponerlos a pelearse el precio y el margen de cualquier producto y servicio hacia abajo. Todo va del lado de la transparencia, todo lo va del lado del combate a la corrupción y tiene que salir desde la cabeza. Siguiente pregunta. Para la candidata presidencial, también dentro del plan de gobierno hay un capítulo dedicado a lo que ustedes denominan el plan de rescate nacional. E implícitamente se ve el reconocimiento de que ustedes entienden que al siguiente gobierno le tocará administrar la precariedad. Específicamente, a la hora de administrar la precariedad, esto implica que se priorizarán algunos programas en detrimento de otros. ¿Nos podría decir qué áreas del gasto son las que ustedes priorizarán? Pero más concretamente, ¿cuáles son las que están dispuestas a sacrificar ante lo que ya se vislumbra es una compleja situación financiera? Bueno, en primer lugar, licenciado, yo como presidenta, primero Dios, si Dios así lo permite, el pueblo así lo decide, yo no voy a administrar, yo voy a dirigir. Van a administrar los técnicos. Ese es el trabajo de los viceministros y de los técnicos. Y realmente se puede eficientar mejor el gasto, se puede priorizar. Nosotros estamos planteando aquí, en primer lugar, poner orden, porque el Estado está totalmente desordenado. Hay una anarquía total. Hoy Poder del Presidente no está ni siquiera administrando, mucho menos mandando. Entonces, ese desorden que se ha causado, se ha generado en el Estado, hay que recuperar ese desorden. Hay que ordenar la casa. Al ordenar la casa tenemos que priorizar. Y al priorizar es donde estamos focalizando los fondos, obviamente a través de una lucha frontal contra la corrupción, que sabemos, para ponerle un ejemplo, que en el caso de la línea solo hay una evasión de 2.500 millones de quetzales, que eso alcanza para el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí tenemos que priorizar varios temas, educación, salud, seguridad, el tema de justicia, que son las prioridades, y la vamos a lograr luchando contra la corrupción, demostrando que las cosas se pueden hacer con transparencia, con voluntad política, con ejemplo, como yo lo dije anteriormente, pero sobre todo a través de un gran pacto nacional, un acuerdo, invitando a todos los sectores para que nos pongamos de acuerdo qué país queremos y cuánto nos cuesta. Tenemos que eficientar el Estado, tenemos que luchar y cerrar los focos de corrupción que todos sabemos dónde están centralizados, llámese aduanas, llámese SAT, llámese evasión, llámese privilegios y otros lugares, otros orígenes que sabemos que pueden haber ingresos del Estado. Dos últimas preguntas del tema corrupción. Para el candidato vicepresidencial, desde una perspectiva eminentemente práctica, todos sabemos que la dinámica de los partidos políticos, los activistas partidarios, tienen la concepción que una vez llegando al poder, los puestos dentro de las diferentes instituciones, pues se les deberían de otorgar como un premio a su trabajo en campaña. Y esto en algunas ocasiones va en detrimento de una carrera de servicio civil, va en detrimento de cumplir con los estándares de mérito y de idoneidad. ¿Cómo balancear esas demandas naturales que vienen de la estructura partidaria con los criterios de una burocracia profesional propia de un Estado moderno? Pues con voluntad, porque no es así el tema, no se deben dar ese tipo de negociaciones. Aquí el que participa en política lo debe hacer por el interés nacional y no por ningún otro. Si a mí me nace participar en la UNE y ir de binomio de Sandra, créame que es porque tengo el interés nacional en mi corazón y en mi mente. Y así debe ser con todos. Nosotros hemos trasladado ese mensaje a todos los participantes, a todos los colaboradores del partido, y les hemos hecho ver que al final los puestos son para los candidatos idóneos, y que vamos a ver perfiles y vamos a ver experiencias y vamos a ver en dónde
a cada quien podría ocupar un cargo si acaso, y si no, pues me van a tener que disculpar, pero aquí se trata de mérito, se trata de experiencia, se trata de capacidad, se trata de realmente llevar a las personas correctas a los puestos correctos, y por eso nosotros también apoyamos completamente la Ley de Servicio Civil, porque a través de la Ley de Servicio Civil vamos a poder velar porque por varios años a futuro podamos tener funcionarios en los puestos correctos, por experiencia y por mérito. Por eso le llaman pues la meritocracia. No queremos más dedazos, no queremos nepotismo, no queremos favores políticos. Hasta ahí. ¿Puede completar? Quedan 30 segundos. Estaba diciéndole que eso se tiene que terminar. Tenemos que darle una terminación a los favores políticos, porque eso es lo que ha generado todo el descalabro en el Estado. Nosotros sí estamos planteando y viendo que debe plantearse un perfil técnico. Las personas que si son del partido llegan el perfil técnico, pues qué bueno, se les puede contratar, pero sí entrarle desde ya, no mañana ni pasado, sino ya la Ley de Servicio Civil, que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, y que porque un partido político no manda a sus diputados al Congreso, no pasa esa Ley de Servicio Civil, que todo eso tiene que darse antes de las elecciones. Última pregunta, por favor, Felipe. La última pregunta para la candidata presidencial. En el informe de financiamiento de la política de CICIG se identifica claramente a Gustavo Alejos como un personaje que de financista de campaña se convirtió en un operador de negocios durante el gobierno. Y si bien usted en reiteradas ocasiones ha mencionado que ya no hay una relación entre el partido y el citado personaje, la pregunta es ¿cómo evitar que dentro de las 350 personas que le van a acompañar a hacer gobierno se geste esta figura de Gustavo Alejos, es decir, ese operador de negocios que anda tocando la puerta de las instituciones para promover favores, tráfico de influencias y contratación de empresas particulares? ¿Cómo romper esa dinámica que va más allá de las leyes y que es más una práctica consuetudinaria de la política? Como yo le dije anteriormente, eso hay que terminarlo. Yo en repetidas ocasiones he dicho, como usted muy bien le decía, que hoy hay una relación cordial con esta persona, pero no es financista de mi campaña política. Yo soy responsable de mi campaña política. Partiendo de eso, licenciado, es por eso que nosotros insistentemente hemos dicho reiteradamente que hay que respetar los techos de las campañas, porque la corrupción empieza desde las campañas políticas. Vemos un partido que sobrepasó su techo de campaña política. Y es importante que el Tribunal Supremo Electoral tome las medidas precisamente para terminar con eso y que todos los partidos políticos respetemos la ley y respetemos los techos para no sobrepasar los compromisos. Gracias a Dios yo le quiero decir que yo solo tengo 2 compromisos, con Dios y con la gente. Muchas gracias a los candidatos y vamos al último bloque de preguntas. Otro tema de lo que más preocupa a la ciudadanía, el de la seguridad. Así que Daniel Herring será el responsable de hacer estas preguntas. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a los dos. La primera pregunta va para la candidata Torres. Me llamó la atención que en la doctrina que defienden en su plan de gobierno es la doctrina de seguridad democrática. Como bien sabrá, este concepto nace en el gobierno de Uribe, en Colombia. Me gustaría saber cómo define usted seguridad democrática y en qué sentido difiere o se parece ese concepto al modelo uribista. Bueno, yo más creería que el concepto del expresidente Uribe es más bien un concepto de seguridad nacional más que democrática, pero aparte de eso nosotros concebimos la seguridad democrática con un enfoque integral, buscando resolver no solo los efectos sino también las causas, y estamos planteando que hay que entrarle al tema de la prevención, las acciones, porque es mejor prevenir que lamentar. Y cuando hablo de prevención estamos hablando de educación, porque educación también es prevención, del derecho a la salud, de los programas sociales, de trabajo, de empleo. Un patojo, un muchacho que no trabaja ni estudia, va a delinquir. Y hoy por hoy vemos cómo hay menores de edad asesinando pilotos. Como parte de las maras juveniles que hoy son los responsables de las extorsiones que hoy está castigando la economía del país.
Nuestro enfoque es precisamente ese enfoque integral, entrándole también a una depuración de la Policía Nacional Civil, contratando más investigadores y sobre todo que haya certeza del castigo. Por eso planteamos que debe de ser integral un trabajo de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el organismo judicial, que ya funcionó. De hecho, cuando el ministro Menocal estuvo al cargo del Ministerio de Gobernación, logró bajar los indicadores de homicidios en 8 puntos, que este gobierno lo estabilizó, pero se estancó. Entonces, nuestra propuesta va en esa vía de una forma integral, no solo ver las causas, no solo ver los efectos, sino también las causas. Siguiente pregunta. Sí, en seguimiento a la anterior, también para la candidata Torres, dada esos diagnósticos que usted hace y dado la definición que nos ha dado de seguridad democrática, ¿cuáles serían los programas concretos, porque se mencionan bastantes, que más encajan en ese concepto de seguridad democrática, que para usted son más importantes de este plan de gobierno? Nosotros tenemos varios programas, pero como yo le mencionaba, uno de los programas más importantes es la prevención. Nosotros ya lo vivimos, yo fui testiga de eso cuando existían las escuelas abiertas, se atendían a más de 250,000 jóvenes en todo el país. Eso se perdió, se eliminó, y a los jóvenes hay que darles el derecho a la educación, hay que darles la oportunidad de capacitación, la oportunidad de deporte, de música, de entretención, y pudimos comprobar con mediciones que cuando funcionaban las escuelas abiertas los fines de semana, había bajado los niveles, los indicadores de asaltos en las comunidades donde funcionaban las escuelas abiertas. Aparte de eso es la reforma policial nacional civil, que hoy vemos una policía totalmente contaminada. Hay que rescatar la dignidad del policía, pero también hay que depurar la Policía Nacional Civil. Recién acabamos de ver cómo se ha capturado, creo que 900 y pico de policías en el último año, lo cual es lamentable, pero ya no lo podemos seguir manteniendo de esa forma. Tenemos que trabajar en la contratación de policías que no estén contaminados, porque se sigue contratando policías que ya fueron expulsados de la academia. Entonces tenemos que depurar el sistema de contratación de la policía para que realmente se contraten policías que no estén contaminados. Obviamente hay que entrarle también el tema de investigación, hay que entrarle también a las otras instituciones, fortaleciendo la investigación a través del Ministerio Público, y obviamente, aunque no corresponde al Ejecutivo, pero sí dotar del financiamiento al organismo judicial. Adelante. La siguiente pregunta es para el candidato Leal. ¿Podría ampliar la naturaleza de la asociación público-privada que ustedes plantean que quieren que sea la gestora del sistema penitenciario? Sí, cómo no. Es un modelo que se ha utilizado en otros países, de hecho. Por ejemplo, en México hay algunas empresas que son las que construyen y operan el centro penitenciario. Hemos visto aquí con preocupación cómo algunas cuestiones, digamos, que se llevan a cabo en la cárcel, continúan por falta de controles que podrían ser limitados, de tener una empresa, un contrato claro que estipule correctamente pues qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y si no lo hace se le rescinde el contrato y pierde su inversión. Eso, como le digo, en México ya se hace, por lo menos, si la memoria no me falla, son 6 o 7 cárceles que se le dieron a estas empresas privadas y cobran una especie de alquiler, y si ellos, por ejemplo, no apagan la antena de los celulares para que dejen de estar llamando desde la cárcel a extorsionar, a ellos es a los que les cae la culpa y se les termina el contrato. Son cosas realmente sencillas, pero se pueden hacer porque a través de esos contratos podemos realmente asegurarnos de que se lleven a cabo las acciones que se tienen que llevar, además que hacemos uso de la capacidad financiera de esas empresas. Adelante, por favor. Yo quisiera ampliar 20 segundos nada más nos quedan. Que hay que depurar y sanear el sistema preventivo, es necesario. Para eso obviamente hay que cambiar la ley. No es posible que un reo controle todas las cárceles de Guatemala, y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Por eso nuestro planteamiento viene también desde el enfoque integral, es también combatir y depurar el sistema
preventivo a través de una alianza público-privada que ya funciona en otros países. Como yo dije anteriormente, no estamos inventando el agua azucarada, tenemos que traer modelos que ya funcionen en otros lugares. Adelante. Para la candidata Torres, cuando hablan de la función del Ejército en la seguridad, además de unas afirmaciones un tanto generales sobre el papel que tienen, lo que mencionan es la lucha contra el narcotráfico. Como bien sabrá, el narcotráfico es una nueva amenaza para solucionar un problema de sociedad civil. Bueno, nosotros estamos planteando muy claramente cuál debe ser el papel del Ejército. Y aquí hemos dicho, y está en nuestro programa de gobierno, cuál es el papel del Ejército. Obviamente aquí estamos hablando también que primero hay que depurar también la institución. Es que todas las instituciones hay que depurarlas, porque también en el Ejército hay plazas fantasmas, y todos lo sabemos. Pero resulta que entrarle a ese tema ya significa tener que pedir la planilla y toda la información que está clasificada y no se puede otorgar. Esa parte, yo sé que es una parte muy delicada, pero hay que hablarla, hay que ponerla sobre la mesa, hay que delimitar y realmente delimitar el papel del Ejército. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros aquí? Que debe ser cuidar la soberanía y también la lucha contra el narcotráfico, pero también hay que modernizar el Ejército, hay que no solo depurarlo, pero modernizarlo. El Ejército sigue teniendo 3 helicópteros 108 desde el año de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya no podemos seguir teniendo un ejército que queremos que responda en la lucha contra el narcotráfico. Sí vemos que necesita fortalecimiento, necesita también estímulo, necesita modernización para que realmente pueda tener esa lucha contra el narcotráfico, que sabemos que está focalizada en las fronteras de nuestro país, con México, con Honduras, un poco con El Salvador, pero también hay que darle también un enfoque de un papel social. En el gobierno pasado pudimos trabajar con el Ejército en entregar las bolsas solidarias, porque también el Ejército tiene también un rostro social. 2 preguntas más, las últimas de este tema. Sí, siguiendo con política contra el narcotráfico y política de drogas, esta pregunta es para el candidato Leal. Como bien sabe, la secretaría que coordina la política de drogas está bajo vicepresidencia, es la SECATID. Me gustaría saber cómo juzga el papel de esta secretaría en los últimos 4 años y qué clase de cambios a la política de droga le haría un gobierno de la UNE con usted como máximo responsable. Sí, gracias, Daniel. En efecto, la SECATID, por mandato legal, lo debe de coordinar el vicepresidente. A la fecha, los resultados de la SECATID han sido magros, para decir así exageradamente bien. Como ustedes saben, la SECATID es la secretaría que debe coordinar la lucha contra la adicción y contra el tráfico ilícito de drogas. Como tal, nosotros podemos ver las estadísticas y observar que en cuestión de adicciones, pues los números van para arriba, no se está realmente combatiendo la adicción. Si vemos, por ejemplo, los incautos de droga, pues tampoco. O sea, en general, la lucha contra las drogas la hemos estado perdiendo en los últimos años. No quiere decir que la SECATID no ha hecho más de algo bien en el pasado. Si no mal me recuerdo, la orden para eliminar o limitar más bien la importación de precursores vino como una recomendación de la SECATID para evitar que se siguieran produciendo drogas como el éxtasis y ese tipo de drogas. En mi mandato pues tenemos que retomar eso, porque si queremos estar en un mundo globalizado y con nuestros socios comerciales que demandan ese tipo de orden y ese tipo de cuidado, más las implicaciones sociales que tiene que haya tanta proliferación de la droga y del consumo y el narcotráfico en sí, pues tenemos que entrarle al combate de la droga con mucha fuerza. Última pregunta en materia de seguridad. La última pregunta es para la candidata Torres, es sobre, hablando del equipo de trabajo que va a llevar usted, ha mencionado antes además su nombre, ¿pensaría en Carlos Menocal incorporado al Ministerio de Gobernación de alguna manera? Bueno, él efectivamente, Carlos Menocal hizo un buen trabajo, pero nosotros no estamos hablando de nombres en estos momentos, más bien de perfiles. El equipo de trabajo que nos realmente trabajó y planteó el programa de gobierno, la propuesta programática, es un equipo que viene trabajando desde hace 3 años.
Sin embargo, nosotros en estos momentos no queremos hablar de nombres, queremos hablar de perfiles, queremos que los nombres también consensuarlos a través de un gran pacto nacional, que es lo que estoy planteando desde el inicio. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, también debe ser responsabilidad de todos los sectores, inclusive el sector económico, los grupos sociales. Es un tema que va más allá de una oferta electoral. Y lo vimos con el planteamiento del Partido Patriota, que ofreció mano dura y no funcionó. Fue un total fracaso, porque la seguridad solo va a funcionar con un enfoque integral y con la participación de todos los sectores. Muchas gracias a los candidatos, gracias a los panelistas. Última pausa, muy rápida. Vamos al bloque de análisis y luego sí, el cierre de los candidatos que esta noche nos acompañan. Ya volvemos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este foro. Llega el momento de que nuestros analistas puedan, dar a conocer qué lectura hacen de las respuestas que han ofrecido los candidatos que nos acompañan esta noche, el binomio de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres y Mario Leal. Empezamos hablando esta noche de temas vinculados a programas sociales, del modelo de gestión que se aplicaría justamente si llegan al gobierno y además de algunos otros puntos importantes vinculados a salud, educación, varios tópicos que se abordaron. Ingrid, ¿cuál es el análisis que hacemos? Bueno, respecto del análisis me gustaría diferenciar respecto de forma y fondo, ¿verdad? En primer lugar, en el tema de forma, reconocerles, ¿verdad?, que ha sido uno de los planes de gobierno que hasta el momento hemos visto mucho más completo. En segundo lugar, destaco también que tiene mucho más base técnica, un mejor diagnóstico, hace referencia a indicadores, datos reales, lo cual da cuenta de un conocimiento que sirve como una plataforma base para la siguiente parte del análisis, que es respecto del fondo, es decir, la propuesta. En el término del modelo de coordinación institucional, desde mi humilde opinión, no queda del todo claro cómo se va a llevar a cabo ese fortalecimiento institucional y si de alguna manera no pueda representar o convertirse en una estructura paralela que pueda devenir en algún tipo de incremento o duplicidad de gastos, funciones y que al mismo tiempo pues no queden de alguna manera muy bien precisas las responsabilidades de cada uno de los entes que lo van a integrar. En este sentido haría falta fortalecer los mecanismos de verificación y control que ustedes están planteando. En el tema de educación hacen referencia mucho más a cobertura y ahí sí considero que quizás el énfasis debería ser mucho más a calidad en la formación de los formadores, entrarle a eso porque si van a ampliar lo que tiene que ver con cobertura, seguir trasladando las mismas ineficiencias puede ser un tanto peligroso. Entonces quizás poner un poco más el énfasis en lo que tiene que ver con la calidad educativa. Respecto de fortalecer los mecanismos de verificación para hacerlos mucho más eficientes. Yo considero que no pasa nada si uno puede de alguna manera reconocer aciertos y desaciertos. Creo que de ahí se puede generar una mayor madurez política y mejores propuestas que permitan articular de una mejor manera los programas de gobierno. Destaco que sí veo un paso más en lo que tiene que ver con incorporar el tema de empleo juvenil y el fortalecimiento de la creación de este programa Ciudad Mujer. ¿Por qué? Porque le da un nivel más al proponer no solo el hecho de dar programas asistencialistas, que ahí habría que revisarlos para evitar que sean de alguna manera perpetuados y que generen algún tipo de vicios dentro de la sociedad que lo recibe, y poder romper este círculo vicioso de, digamos así, asistencialismo y medidas que no permitan que se vayan generando propuestas de trabajo. En ese sentido, como les comentaba, veo que está incorporado el tema de empleo juvenil y eso es algo favorable, ¿verdad? Para finalizar, considero que en el caso de la UNE tienen pues un plus, que es el hecho de que ya hubo un gobierno, ustedes tienen un background, tienen una referencia y tienen que aprovechar esto, reconociendo aciertos, desaciertos para poder implementar algún tipo de mejoras de cara al futuro y que puedan los programas que están proponiendo realmente hacerlos realidad. Muchas gracias Ingrid Godínez por el análisis. Vamos a hablar ahora de las respuestas que dieron en materia económica. Nicolás, ¿cuál es la lectura que hacemos? Sí, muchas gracias. Yo también coincido con Ingrid Godínez que esto fue un buen ejercicio en beneficio de los televidentes. El plan de gobierno está muy bien estructurado, muy claramente escrito.
considero que en el caso de las preguntas, casi todas se respondieron de una manera muy clara, aunque creo, en el caso de la pregunta de salarios mínimos diferenciados, que pese a la respuesta que dio doña Sandra, tal vez no le gusta el tema de salarios mínimos diferenciados. La pregunta sobre la reforma fiscal, la respuesta fue muy contundente, que no habrá una reforma fiscal, ya hubo reforma fiscal, que en vez de eso se va a tratar de ampliar la base haciendo combate frontal a la corrupción y la evasión fiscal. Me pareció una postura que refleja una seriedad, una buena apreciación de la coyuntura política, decir que una reforma fiscal tendría que ir vinculada con la calidad y la reforma institucional. En cuanto también, lo mismo con la pregunta del déficit fiscal, que me pareció una respuesta honesta, decir que es irresponsable decir que se va a reducir a cero el déficit fiscal, tal vez para el primer año de gobierno, pero de repente lo logran al cuarto año de gobierno si es que llegan al poder. Considero que el candidato Leal fue muy claro sobre su respuesta a la ley de inversión de empleo. Habló de la urgencia de aprobar como primer paso la ley 2989, la ley de maquilas, y de ahí también sobre los comentarios que tenía que decir sobre el trabajo de tiempo parcial. En cuanto a la ley de servicio civil, también considero la respuesta fue muy clara. Hubo un compromiso ahí expreso con este tema, que también se vincula con la lucha contra la corrupción. En cuanto a los pactos colectivos, ahí esa respuesta sí no muy la entendí, porque si bien es cierto que la candidata Torres lo aclaró, que se tienen que revisar todos los pactos colectivos, es algo que sí es muy nocivo para el Estado, dejar que intereses particulares prevalezcan sobre el bien colectivo. Muchas gracias, Nicolás, por el análisis. Y bueno, los dos últimos temas, entramos de lleno a hablar de corrupción y obviamente después de seguridad. Felipe Chicola, hablemos primero de las respuestas sobre corrupción. Sí, yo también voy a concordar con Ingrid y con Nicolás en el sentido de que, sin lugar a dudas, este ha sido el plan con el mayor nivel de desarrollo y el mayor nivel de sustento técnico que nos ha tocado discutir en este espacio, así que creo que es un reconocimiento que hay que hacer al partido, a los candidatos y al equipo técnico detrás de ellos. En el tema de la corrupción, me gusta que se aborde desde tres perspectivas. Primero, lo que tiene que ver con la reforma institucional, el tema de justicia. Obviamente creo que ese es el pilar de donde parte todo el esfuerzo. Segundo, y creo que esto es lo que mejor desarrollado está en el plan, es toda la política de transparencia, de gobierno abierto, del gobierno electrónico, que creo que hay un nivel de profundidad muy bien desarrollado en el plan de trabajo, pero hay un tercer componente, y es que ser transparente no quiere decir que no voy a ser corrupto, se puede ser transparentemente corrupto. Y aquí el tema de la corrupción también implica un componente humano, ustedes lo atendían desde la perspectiva de la voluntad, pero creo que tiene que ir un poco más allá, el tema de compromisos. Por ejemplo, aquí mismo se dijo que el binomio no necesariamente va a otorgar las plazas en función a pertenencia a partido. Creo que el tema de cómo evitar los operadores de negocios dentro del Ejecutivo es algo que merece un poco más de planteamiento, porque es cierto que hicimos referencia al caso de Gustavo Alejos, que fue financista y después operador, pero vámonos al caso de Juan Carlos Monzón, que tal vez no fue tan financista, pero sí fue un gran operador. Entonces, al final, creo que hay que ir un poco más allá de las decisiones que se deben de tomar para prevenir este tipo de casos, sobre todo el tema de sanciones desde lo interno del Ejecutivo, decisiones presidenciales que vayan justamente en la línea de cortar esas prácticas. Creo que ese elemento de combatir prácticas consuetudinarias de la política deben de ir también de la mano para apuntalar toda la política de transparencia. Muchas gracias, Philip. Y finalmente, bueno, tema importante, el de seguridad. Daniel, ¿qué conclusión tenemos? Sí, lo han dicho todos mis compañeros y la verdad es que sería deshonesto no sumarme a eso que han dicho, ya que lo hemos criticado en otros ejercicios de los otros candidatos. El plan de gobierno está mucho mejor estructurado, tiene referencias bibliográficas, que es algo alucinante, ¿verdad?, en comparación con otros. O sea, es muy sorprendente ver de repente una referencia bibliográfica. Solo decirles que cuando ponen referencias bibliográficas se tienen que poner al final, ¿verdad? Entonces ahí hay un error. Como profesor yo sí ahí les bajaría la nota. Pero en términos generales sí hay una estructura
mucho mayor, y está claro que las personas, por lo menos que escribieron la parte de seguridad, sabían de lo que estaban hablando, sabían de que hay que tener un marco teórico, un diagnóstico y después una serie de programas. Yo ahí haría, digamos, dos tipos de críticas. La primera es, el plan de gobierno es mucho más rico que las respuestas que dio especialmente la candidata Torres. No sé hasta qué punto supo definir bien seguridad democrática, que tampoco está fantásticamente definido en el plan, pero creo que apunta en una dirección por lo menos relativamente coherente, y sobre todo a la hora de decir qué clase de programas encajan dentro de seguridad democrática, había bastantes más. O sea, que hay un programa que se llama Barrio Seguro, o los programas de participación comunitaria, ese tipo de cosas son lo que encaja más en la noción de seguridad democrática, que es una noción bastante más participativa de la seguridad. Y ahí yo lo que haría, mi mayor crítica en ese sentido sería, ya que hemos asumido ese marco, que es el de seguridad democrática, la política de drogas creo que va un poquito en contra de esa filosofía. Cuando están hablando de utilizar el ejército, que es una estructura defensiva, para proteger fronteras, como si los narcos invadiesen países como ejércitos, que no es así, sino que se mezclan con la sociedad civil, o cuando está señalando el candidato a vicepresidente los mayores logros de la política antidrogas del actual gobierno, o de la clase de cambios que quiere hacer, encajan bastante más en una política prohibicionista, que no es la que yo encajaría dentro de una política de seguridad democrática. Y realmente creo que ahí hay que tener un poquito más de desarrollo en la parte de política de drogas, porque, como bien saben, en abril de 2016 hay una Asamblea de Naciones Unidas que va precisamente sobre ese tema, y estaría bien que Guatemala pudiese presentar una propuesta bastante más sofisticada que el prohibicionismo estricto, desde mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias a los panelistas que dan su análisis justamente de las respuestas, pero los últimos 4 minutos son para el binomio que hoy nos acompaña. En primer lugar, los 2 minutos del candidato a la vicepresidencia por la Unidad Nacional de Esperanza, Mario Leal. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y por este espacio. Pues yo solo quería saludar a todos los que nos ven el día de hoy y decirles que espero que hayan podido observar que en realidad el binomio de Sandra Torres y Mario Leal hace sentido, porque es la esencia de la propuesta que hacemos de cómo se debe de complementar lo social con lo económico, o como decimos nosotros, una política social con una orientación hacia lo productivo y una política económica con conciencia o con orientación social. Desde ahí nace todos nuestros planes, desde ahí está conformado el equipo y todas las propuestas que hacemos. Creemos que eso es lo que necesita el país, porque realmente es lamentable cómo más de la mitad de nuestra población vive en pobreza, casi la mitad de nuestros niños tienen desnutrición crónica, y necesitamos entonces trabajar desde esa óptica hacia lo productivo, y de alguna forma también entonces ir corrigiendo los problemas de fondo, que es la falta de oportunidades, la falta de ingresos, la falta de crecimiento económico. Yo creo que así es como lo vamos a lograr, haciendo ese complemento, haciendo ese balance. Y ahora pues vienen las elecciones el 6 de septiembre y luego el 25 de octubre, y pedirles, ¿verdad?, que analicen bien esas propuestas y que consideren que realmente los que deben de llegar a gobernar deben de estar bien preparados, deben de tener experiencia, deben de tener equipo, deben de tener planes, y no pueden realmente llegar a improvisar. Es una decisión muy delicada la que viene, porque el país está en un punto muy delicado y tenemos que hacer todo lo posible porque no llegue al poder el partido que tiene 8 o 10 denuncias serias en su contra. La decisión es de ustedes, los guatemaltecos, pero véanlo así: tenemos equipo, tenemos planes, tenemos experiencia y tenemos toda la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Mario Leal, y ya para cerrar este foro, los 2 últimos minutos para Sandra Torres, candidata a la presidencia por la UNE. Adelante. Muchas gracias por este espacio. Quiero saludar también a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, y decirles de que a pesar de que hay una crisis política profunda en nuestro país, las elecciones es una buena salida de esa crisis. Hay que salir a votar, pero hay que votar, hacer un voto de compromiso, un voto con dignidad, un voto que realmente vaya hacia el cambio que Guatemala necesita. Estamos conscientes que hay que hacer reformas a la ley electoral. Yo he dicho insistentemente que los 20 votos
de los diputados en el Congreso los hemos puesto a disposición para esas reformas a la ley electoral que otros partidos políticos no han querido apoyar por las alianzas perversas que hay en el Congreso de la República. Yo invito a la población a que sea vigilante, a que apoye las reformas a la ley electoral, a que hagamos un equipo juntos y unidos para lograr que esas reformas electorales sean aprobadas antes del 6 de septiembre. Mi compromiso es con la población, mi compromiso es con esos cambios a la ley electoral que son necesarias, pero también para el cambio que Guatemala necesita. Nosotros estamos planteando un rescate nacional como nuestro plan de gobierno, convocando a todos los sectores, porque no podemos solos, necesitamos la participación de la ciudadanía y necesitamos que ustedes salgan a votar este 6 de septiembre por la experiencia, por el compromiso. Yo no voy a llegar a improvisar, ustedes me conocen y saben el trabajo que he hecho, y yo los invito a este 6 de septiembre que nos ayuden, que nos apoyen para ganar la presidencia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a los candidatos, han sido muy amables, gracias a los panelistas y gracias a usted que siempre nos elige, por supuesto, como una opción para poder conocer las propuestas de los distintos ciudadanos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país. Foro organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, gracias a Prensa Libre, Emisoras Unidas y por supuesto a Guatevisión, y nos vamos a ver en un próximo encuentro. Ya se viene el debate con los candidatos a la presidencia en un sano ejercicio democrático, esperando por supuesto la asistencia de todos los candidatos que han sido invitados. Buenas noches y muchas gracias por su atención.